el año 1989, Venezuela alcanzó una inflación de 100%. Había sido el único año en la historia venezolana con una inflación de 3 dígitos. Sin embargo, Venezuela nunca tuvo en la lista de los 50 países con mayor inflación en el mundo. La inmensa mayoría de los países que sí estuvieron tienen hoy una inflación de un solo dígito. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo hicieron esos países? Bueno, yo creo que tendríamos que empezar por hablar de la inflación de Venezuela de 3 dígitos en ese año. Si no mal no recordamos todos, ese año fue el año de la defenestración de Carlos Andrés Pérez como presidente de la República. Fue sustituido por un gobierno provisional. El país entró en una etapa de desajuste, etc., que llegó como conclusión que la situación se había hecho muy dificultosa. Pero simultáneamente en ese año se produce el cambio de gobierno, gana Caldera las elecciones y se aplica el programa con el Fondo Monetario Internacional. Y la aplicación del programa con el Fondo Monetario Internacional significó el liberar precios, liberar tarifas de los servicios públicos, y todo ello influyó en la inflación que llegó a 3 dígitos en ese entonces. Sin embargo, a los años subsiguientes la inflación bajó notablemente porque se empezó a aplicar un programa de ajustes y un programa de disciplina fiscal y un programa de control del gasto público que llevó a equilibrar nuevamente las variables del país, y en consecuencia la inflación terminó colocándose nuevamente a nivel de un dígito. Ahora, en cuanto a los demás países, aplicaron exactamente esa misma receta. Los países comenzaron a aplicar su disciplina fiscal, a controlar el gasto del Estado, a evitar que el Banco Central emitiera inorgánicamente dinero como lo hace el Banco Central venezolano, que yo he dicho que nuestro Banco Central deberíamos llamarlo más bien la imprenta nacional, porque lo que hace, la única función que cumple es emitir dinero, imprimir dinero. Por eso digo que dejó de ser Banco Central y se llama ahora imprenta nacional. Bueno, decía entonces que todos esos países que salieron de la órbita de la hiperinflación y con una inflación de 3 dígitos, llegaron a controlar nuevamente sus economías en función de eso: una disciplina fiscal, un control del gasto, una reducción del papel del Estado. En fin, aplicaron programas de ajuste que son los que dieron los resultados de sacarlos de esa lista de 50 países con la más alta inflación del mundo. En este momento el país de la más alta inflación del mundo es Venezuela, por la no aplicación de medidas. No existen cifras oficiales porque, contraviniendo la ley, el Banco Central no publica la información desde hace 6 meses. Pero hay quienes calculan que la inflación venezolana ya está en los 3 dígitos. ¿Está usted de acuerdo con ese cálculo? ¿Hay otros indicadores que hagan pensar eso? Bueno, en primer término, yo creo que la inflación cerró el año pasado oficialmente en la cifra del Banco Central en 68%. De ese entonces acá, el Banco Central entró en esa etapa de gran indisciplina, de gran irresponsabilidad, de emitir dinero sin respaldo. Y eso generó un mayor poder de compra en el público, con una oferta limitada porque los controles gubernamentales y la no asignación de divisas a los productores generó que bajaran los niveles de producción, bajaran los niveles de satisfacción de las necesidades del mercado, y en consecuencia había más dinero detrás de unos bienes más escasos. Al haber más dinero detrás de unos bienes más escasos, se produce obviamente la inflación. Entonces, la pregunta, ¿me podías repetir una parte que se me fue? ¿Hay otros indicadores que sustituyan esta información del Banco Central para calcular Bueno, eso? yo creo que los indicadores son ir a un automercado. Ir al mercado ya es el mejor indicador de que la situación es gravísima, que la hiperinflación ya llegó al país, en donde un producto que en una semana vale una determinada cantidad, a la semana siguiente vale 2 o 3 veces más, o una vez más. En definitiva, no hay digamos, la estructura de precios en Venezuela está totalmente distorsionada. Está distorsionada primero porque hay un mercado paralelo para las divisas,
que de alguna manera es el marcador de los precios en la economía venezolana. Existe una gran cantidad de dinero en manos del público porque el gobierno está gastando cada vez más dinero. Ese dinero que está gastando el gobierno no tiene respaldo en reserva. En consecuencia, se ha envilecido la moneda. Al envilecerse el bolívar como moneda de cambio, simplemente la gente no quiere retener el bolívar y anda desesperada comprando cosas o tratando de obtener dólares para de alguna manera protegerse en los avatares de la inflación, y todo eso trae como consecuencia mayor demanda, mayor búsqueda de productos, mayor necesidad de ir al mercado paralelo. En consecuencia sube el precio del mercado paralelo, sube el precio de los bienes, y todo ello confluye en un fuerte impacto inflacionario en el país. Ahora, esa inflación que se está viviendo en Venezuela se inscribe dentro de un fenómeno global. ¿Es un fenómeno del planeta o es exclusivamente nuestro? Hoy en día la inflación es preocupación en otros países. No, en este momento yo creo que es un fenómeno estrictamente venezolano. De hecho, somos el país de la más alta inflación del mundo en este momento. Y países con los niveles de inflación como los de Venezuela prácticamente no existen. Imagínense ustedes que Ni siquiera los que están en guerra. La tasa de inflación anual de la mayoría de los países latinoamericanos es igual a la tasa de inflación mensual de Venezuela. Es decir, cuando Venezuela crece en los precios 8%, en países latinoamericanos la inflación no llega anual no llega al 8%. En consecuencia, creo que es un fenómeno estrictamente venezolano, un fenómeno derivado de la indisciplina e irresponsabilidad del gobierno y la falta de aplicación de un programa coherente y de sentido patriótico, de ver cómo es que podemos solventar esta situación. El gobierno solamente con la acción del Estado no puede resolver el asunto, no quiere darle cabida al sector privado, no se quiere entender con el sector privado, y mientras eso no ocurra, la economía seguirá con esta vorágine que nos está llevando por una pendiente hacia abajo que no sabemos hasta dónde llegará. Entonces no hay que esperar cambios en la economía internacional, sino aplicar medidas dentro del país. No, es que yo creo que cualquier cosa que pueda pasar a nivel internacional, imaginemos la elevación de los precios del petróleo, con el grado de desajuste macroeconómico que existe en el país, ese incremento del precio del petróleo sería también como pan y agua, seguiría como pan y agua. Yo tengo la impresión de que hasta que el momento que tomemos las medidas, ojalá que internacionalmente suban los precios del petróleo, porque ese sería el factor de recuperación de la economía venezolana. Por supuesto, aplicando una serie de controles y una serie de acciones que están, por ejemplo, el exigir que parte de las exportaciones petroleras venezolanas generen caja para PDVSA, y no como en este momento que casi 800.000 barriles de petróleo son entregados a países que van a pagar en 25 años. Entonces esas exportaciones no generan caja, el país carece de ingresos, el país carece de divisas. Entonces hay una serie de medidas que hay que tomar que, entre otras cosas, implicaría este tipo de actitudes, de ir a los países acreedores venezolanos, los países con los cuales tenemos relaciones, y exigirles que paguen las exportaciones de petróleo al precio que tienen que pagar. La inflación es un fenómeno económico. Ese fenómeno, ¿cómo impacta un fenómeno social como la pobreza? Claro, porque la persona que vive, por ejemplo, de un salario, cada vez que sube el precio de los bienes y servicios, cada vez tiene menor capacidad de compra, cada vez tiene menor capacidad de consumo, cada vez tiene más dificultades para obtener los bienes. En consecuencia, la inflación es el azote mayor que puede tener una sociedad, porque afecta a todos por igual, pero básicamente afecta mucho más a las personas que dependen de un salario, porque las personas que dependen del salario van a recibir un aumento como el que acaba de decretar el gobierno, que creo que se empieza desde hoy, de un 10% adicional, pero un 10% adicional que ya los precios fueron tan arriba que ya eso no significa absolutamente nada, absolutamente nada. En consecuencia,
repito, si el gobierno no toma la responsabilidad de enfrentar los problemas de desajuste que tiene la economía venezolana, aquí esto nos va a llevar indefectiblemente a un colapso. Con una inflación de 3 dígitos, la más alta del mundo, se hace creíble entonces los cálculos de organismos nacionales e internacionales que sitúan hoy día la pobreza en Venezuela en más del 50% de la población. Bueno, mira, yo creo que los niveles de pobreza se han incrementado en estos últimos años, en atención de que estamos soportando niveles de inflación crecientes desde hace 3 o 4 años. Y por supuesto que el nivel de ingresos no está igual, no va en el mismo ritmo que aumentan los precios. Por tanto, aquí se ha venido empobreciendo toda la población y los índices de pobreza que ¿cómo se llama esto? El Instituto Nacional de Estadística, algo así, muestra, pues, tiene una metodología propia de ellos a objeto de ocultar lo que realmente está pasando en materia de pobreza, lo que está realmente pasando, por ejemplo, en materia de empleo, lo que está realmente pasando en materia de falta de asistencia del Estado a sectores desposeídos. Por ejemplo, lo de las misiones, eso es una gran mentira. Menos del 35% de la población que alguna vez ha estado en una misión o ha recibido beneficios de una misión. Esos cuentos de que las misiones resuelven, eso es mentira. Ha favorecido a una ínfima parte de la población. Aquí hay problemas de educación muy serios. Aquí los muchachos comienzan la escuela primaria y son muy pocos los que terminan la escuela primaria. Pasan algunos al bachillerato y son muy pocos los que llegan a terminar el bachillerato, porque las necesidades de tener que, de alguna manera, producir ingresos para la familia los lleva a tener que abandonar los estudios para dedicarse a trabajar en cualquier cosa, en trabajo informales, a ver si pueden contribuir con el ingreso familiar y poder la familia subsistir. En definitiva, en Venezuela se están produciendo una serie de fenómenos que tienen que ver con la salud, con la educación y con la pobreza, que realmente nos está convirtiendo en un país con unos serios desajustes sociales que difícilmente se podrán resolver por lo menos en 20 años. Muchísimas gracias. A la orden siempre.